Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Hoy no voy a traer invitados, porque lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero debo decirlo. Entonces lo voy a decir yo, no voy a pedir a otro que lo diga. Estamos en Palabra de Honor, programa en donde yo no pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Solo Homo sapiens, cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. ¿Qué ha pasado en la Argentina y qué va a pasar en la Argentina? Macri tomó un país que era económicamente inviable. ¿Por qué? Porque gasta más de lo que gana. Entonces había dos alternativas. Una alternativa era gastar menos y la otra alternativa era ganar más. Prima facie Macri dijo, voy a ganar más. ¿Por qué? Porque voy a hacer un arreglo de la macroeconomía, levantando el cepo, sincerando el INDEC y haciendo funcionar la República. Y como Argentina es interesante, van a venir inversiones y como bien van a venir inversiones, va a haber más ingresos, más cobro de impuestos y entonces vamos a ganar más, vamos a achicar así el déficit. Me olvidé prender el reloj. Eso no ocurrió. ¿Saben por qué no ocurrió? Porque la Argentina tiene un costo laboral y tiene un costo de logística que es enormemente superior al resto de los países. Por tal motivo, el inversor, cuando debe decidir, va a otro país. ¿Qué hizo Macri entonces? Cuando falló la primera posibilidad, dijo, bueno, entonces, si no podemos ganar más, vamos a gastar menos. Y lo vamos a hacer gradualmente, porque no se puede generar un shock. Entonces, lo hizo gradualmente y el déficit lo pagó con inversores internos y externos porque puso una tasa que llegó al 40%, 38, 39. Eso duró 2 años porque a los 2 años cambiaron las circunstancias. Afuera el dólar, los intereses en Estados Unidos subieron y adentro los peronistas le votaron en contra. Entonces el inversor dijo, ya no estoy tan seguro que pueda ocurrir lo que Macri dice que va a ocurrir. Y hubo corrida cambiaria porque en este país está la gimnasia. ¿Cómo paró Macri la corrida cambiaria? Pidió plata al Fondo Monetario Internacional y como le tienen confianza, le han ofrecido, le han adjudicado en etapas 50.000 millones
de dólares. Entonces Macri dijo, señores, tengo 50.000 millones de dólares adjudicados, y generó un cambio de expectativas que duró 20 días. 20 días, mis queridos amigos. A los 20 días hubo otra corrida cambiaria. Y entonces ahora viene lo que tenemos que hacer, porque el dólar ya subió. Entonces no vamos a hablar de lo que pasó como han hablado todos los programas, que lo pueden hacer mejor que yo. Vamos a hablar de lo que no debe pasar. Ahora viene la suba de precios y después viene el ajuste de los sueldos. Y entonces ahí viene mi observación políticamente incorrecta. La Argentina es inviable porque el costo social es el 75% del costo que tiene el gobierno. El gobierno tiene que empezar a reducir con el costo político y dar el ejemplo. Cambiemos para cambiar, pedirle a los demás que cambien, primero tiene que cambiar él. El costo político debe ser reducido, sobre todo estos salarios tan elevados y estos gastos que se pueden reducir sin costo social. Por ejemplo, no darle autos a los funcionarios de nivel. Yo he sido director de Corsemar 5 años y a mí nunca me dieron un auto. Yo iba con mi auto a trabajar. Resulta que acá hay choferes de reparticiones que ganan 120.000 pesos. Eso es inconcebible. No se le puede pedir ajuste a la gente cuando hay estos desfasajes. Pero ¿qué hacemos con los sueldos? Y acá viene el tema complicado, complicadísimo. La Argentina tiene el doble de empleados públicos de los que necesita. Y trabajan la mitad. ¿Entienden lo que digo? No estoy criticando a los empleados públicos. El empleado público necesario es un servicio como cualquier servicio privado. Ustedes saben que el PBI es la riqueza que produce la fabricación de productos y la prestación de servicios en el intervalo, hablemos del año. En un país donde hay la cantidad de empleados públicos necesarios, esos empleados públicos son indispensables porque el Estado es necesario. Ahora, si usted los duplica y si usted les da prebendas durante 70 años a través de negociaciones que los funcionarios terminan pactando siempre un poquito más, porque no quieren problemas. Luego de 70 años, el empleado público trabaja, es el doble de lo necesario, trabaja la mitad por las prebendas que tiene, no hace falta que lo explique, pero gana entre un 35 y un 75% más que los empleados privados equivalentes. Y entonces ahora viene mi mensaje, mis queridos amigos. ¿Qué vamos a hacer con los empleados públicos? Hay economistas muy estrictos que dicen hay que echar 2 millones de personas, porque esto es inviable. 2 millones de personas no se puede echar por 3 razones. La primera porque es injusto, la segunda porque es inhumano y la tercera porque generaría un costo social que terminaría volteando al gobierno. Entonces es inviable. ¿Qué hacemos con los empleados públicos? Y entonces viene la premisa que yo presento en este programa y que nadie lo dice porque el que lo dice después va a ser absolutamente criticado, como voy a hacer yo esta noche a las 11:30 de la noche cuando termine mi programa. Un empleado público que tiene una dotación el doble de lo necesario y que trabaja la mitad y que gane entre un 35 y un 75% más que el empleado privado, ¿va a tener el mismo ajuste que el empleado privado? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a tener? Porque son mis derechos. Yo tengo que preservar los derechos adquiridos. Legalmente sí. Pero cuando ese costo lo paga un déficit, porque la Argentina no lo puede pagar, porque la Argentina ha tenido gobiernos irresponsables que ha pactado con usted contratos que le han dado derechos que no los puede cumplir. Ejemplo, gano 10, el Estado le entra 10
y paga 15. Entonces hay que sentarse a decir, ¿a quién no le pagamos esos 5? Y entonces viene mi pregunta. ¿Por qué un empleado público tiene que ganar más que un empleado privado equivalente? ¿Está en el gobierno, en el Estado por contrato? No. ¿Está en el Estado porque es más capaz? No. ¿Por qué está en el Estado? ¿Saben por qué están en el Estado el grueso de los empleados públicos? Porque han tenido alguna relación política, de amistad o de familia con quien firmaba el decreto del nombramiento. Los empleados públicos, en su mayoría, salvo excepciones, honradísimas excepciones, tienen el cargo por cuña. Entonces, no es un mérito. ¿Por qué un empleado público tiene que ganar más que un empleado privado equivalente en una situación de déficit donde esa diferencia se la está pagando una gestión de deuda o una gestión de darle vuelta a la maquinita e emitir sin respaldo? Porque ese déficit no se paga de otra manera. Entonces, la propuesta, la idea para que la analicemos, para que la pensemos, yo no pretendo tener la razón, no me voy a encerrar con mi idea, pero sí la quiero decir. Señores, en un contexto deficitario donde no hay plata para pagar los sueldos, porque seguimos pidiendo deuda y ya no nos lo prestan, estos 50.000 millones tenemos un año y pico. Si no hacemos el ajuste, lo vamos a gastar y vamos a seguir igual. Entonces, tenemos que barajar y dar de nuevo. Y yo pregunto, ¿por qué los empleados públicos tienen que ganar más que los empleados privados en sueldos equivalentes? Entonces, señores, una solución sería decir, en los próximos aumentos, los aumentos tienen que ser de manera tal que no se le aumente a los empleados públicos por encima de la productividad que se paga a los empleados privados. ¿Saben por qué? Porque el patrón privado no paga más de lo que se puede pagar porque si no se funde. El patrón público paga lo que sea necesario para no tener problemas. Y les voy a poner un ejemplo. El intendente de nuestra ciudad el año pasado firmó una cláusula gatillo a final de año para no tener problemas. ¿Por qué? Porque quiere ser candidato a gobernador. Y entonces, como él no paga, firma una cláusula gatillo. Y esa cláusula gatillo genera una obligación del Estado, del gobierno y de toda la comunidad con los empleados públicos. Y la pregunta mía es ¿por qué? ¿Por qué a los empleados públicos sí, cuando los empleados privados, que son los verdaderos generadores de la riqueza, que le pagan el sueldo a los empleados públicos nombrados innecesariamente, tienen incrementos menores? ¿Se entiende el concepto? Dejo entonces la idea en la mesa para que lo discutamos y para que lo conversemos, pero siempre esa discusión debe ser hecha bajo esta circunstancia. Si no aceptamos esto, ¿qué aceptamos? Porque acá entran 10 y salen 15. Entonces, ¿a quién no les damos los 5? Una alternativa es equiparar los empleos públicos y privados y que tengan ingresos en puestos equivalentes semejantes. Queridos amigos, les dejo la idea para que sea pensada. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. ¿Quién va a apoyar a Macri en estas medidas que he sugerido en el bloque anterior? Los empleados públicos, por cierto que no. Los sindicalistas, por cierto que no. Los políticos, por cierto que no. El Poder Judicial, por cierto que no. Los empresarios prebendarios, por cierto que no. ¿Y entonces quién lo va a hacer? Porque Macri no lo puede hacer solo, porque esto va a generar una reacción tremenda. ¿Quién va a apoyar a Macri cuando tenga que hacer reducciones en serio en un país donde todo el mundo acepta que hay que reducir todo menos lo de él? ¿Saben quién lo tiene que hacer? La comunidad, la opinión pública. Macri va a tener que urgentemente, porque tiene muy poco tiempo, la vez pasada le duró 20 días, tiene muy poco tiempo, urgentemente hacer un pacto con la sociedad. Y cuando yo he explicado esto en programas anteriores, la crítica que he tenido es, la propuesta tuya es una cosa teórica, la sociedad son tantos que no son nadie, ¿cómo va a ser un pacto con la sociedad? Pues yo le digo que en la historia de la República Argentina se han hecho 6 o 7 pactos con la sociedad que han cambiado el giro de las circunstancias, y se los voy a nombrar. El primero, una difícil explicación de un persistente interés de el Tucumán, la región del Tucumán que va de Jujuy a Córdoba, Cuyo, que es San Juan, San Luis y Mendoza, y el litoral y Buenos Aires, de formar una nación, un país. Fíjense ustedes que eso no ocurrió con el Alto Perú, no ocurrió con Paraguay y no ocurrió con Montevideo. Y Salta tenía más relación con el Alto Perú, Corrientes tenía más relación con la capital de Paraguay, y Montevideo y Buenos Aires era prácticamente lo mismo. Hubo una idea que este grupo social la aceptó y formó un país. Vamos a la segunda. La segunda idea fue la Constitución Nacional. Desde 1810 hasta 1853, que pasaron 43 años, distintas formas de gobierno quisieron organizar un país y no lo pudieron. La primera junta, la Junta Grande, el Triunvirato, la Asamblea del año 13, el Directorio, las constituciones unitarias, los gobiernos de los caudillos federales, y no se ponían de acuerdo 40 y pico de años. Vino Urquiza y ofreció la Constitución del 53 y todo el mundo dijo que sí, porque ese ofrecimiento era en igualdad de condiciones. Ese fue el segundo pacto que hizo la sociedad, consigo mismo en este caso, y llevó a la Argentina al 7º lugar del mundo. Vamos al tercer pacto social que se hizo. No me gusta la frase pacto social, pacto con la comunidad. ¿Saben cuál fue el tercero?
El tercero fue la cultura del trabajo. Cuando viene el gaucho, cazaba una vaca en la pampa, la mataba, le cortaba la lengua, se comía la lengua y se iba, porque los recursos sobraban. Cuando viene el inmigrante de Centro Europa, trayendo la cultura del trabajo y progresa, su hijo que se inserta en la comunidad del país, hereda esa cultura del trabajo y la Argentina la incorpora y esa cultura la lleva a ser la 7ª nación del mundo en lo que a Producto Bruto Interno se refiere. ¿Saben cuál fue la otra idea que la sociedad aceptó en su conjunto? La educación pública. No, la educación pública es método de Sarmiento. ¿Cómo está diciendo usted eso? Amigos, yo soy vicepresidente del Instituto Sarmiento. Tengo un gran aprecio por Sarmiento, pero lo que hizo Sarmiento lo pudo hacer porque él lo propuso y la sociedad lo aceptó. La sociedad aceptó la educación pública y por eso la Argentina salió de la ignorancia. Hoy en día no la acepta y por eso ha vuelto a la ignorancia. ¿Quieren otro ejemplo de pacto de la comunidad? El otro ejemplo es interesantísimo. Es el sufragio universal. ¿Saben qué es el sufragio universal? El sufragio universal es una ley que obligaba a todos a votar, porque antes no iban a votar, y al votar todos, entonces, al principio, la mayoría fue la clase media y clase media baja, y por eso surge primero el radicalismo y después el peronismo, y desplaza a la clase que gobernaba antes de la ley Sáenz Peña. ¿Saben cuál era? Era la clase alta, la clase dirigente. La clase dirigente impuso la ley Sáenz Peña a sabiendas, hubo una discusión que demoró años, a sabiendas que una vez que se promulgara esa ley, la clase media y la clase baja iba a tener mayoría y entonces la clase alta iba a ser desplazada del gobierno como ocurrió. Ganó Irigoyen y después ya saben ustedes lo que ocurrió. De manera tal entonces que el sufragio universal es un pacto que hace la sociedad y que obliga a la clase dirigente a ponerlo en práctica. ¿Por qué lo puso en práctica? Porque sabía que si no lo hacía, se le iba a ir de madre la situación. Sigamos avanzando. Otro ejemplo de una idea que toma la comunidad, ya sea porque alguien se le indica o porque la entiende ella sola, y esa idea cambia el rumbo, cambia la tendencia. ¿Saben cuál es? Nunca más un general iluminado va a decir, saco a un gobierno constitucional y me siento yo en el sillón del presidente porque yo tengo más capacidad que el presidente constitucional. Después de la guerra de las Malvinas, cuando Nicolaides hizo el último golpe de Estado, porque lo sacó a Galtieri en un golpe palaciego, la sociedad se le cayó una ficha y dijo, nunca más golpes de Estado. Fíjense ustedes que los golpes de Estado no se daban por el poderío de los militares, sino por la aceptación de los civiles. Piensen en Bélgica, que un general haga un golpe de Estado, sale la población a la calle e impide el golpe. La Argentina dijo nunca más golpes de Estado. Y vino la hiperinflación de Alfonsín, vino la hiperinflación de Menem, vino el descalabro de la Rúa, vino la decisión de no pagar la deuda del Adolfo, y después vino Néstor, que abrazó una caja fuerte, ustedes lo vieron, y dijo éxtasis, y formó una banda para robar. Y después Cristina, que dijo en un acto público, vamos por todo. A nadie se le ocurrió hacer un golpe de Estado y sustituir a alguno de estos presidentes con semejantes problemas por un general, cuando antes, por razones mucho menores, lo hacían. Porque esta idea está hecha carne. Y ahora hay 3 ideas que se están sugiriendo, todavía no han sido aceptadas totalmente. La primera lo lleva a Macri y a María Eugenia Vidal al triunfo
en la República y en la provincia, en el bastión del peronismo. ¿Cuál es esa idea? El populismo solo beneficia a los que reparten la dádiva, no a los que la reciben. ¿Cuál es la segunda idea? La corrupción. Antes la gente creía que la corrupción la pagaba el bolso común. Los dólares de la corrupción que se llevan los corruptos, que tiran los López por las rejas, son dólares que no van a las escuelas y dólares que no van a los hospitales. ¿Cuál es la tercera idea? La tercera idea que se está gestando es: ya no me gusta más una justicia que no juzga. Estas tres ideas, si se encarnan como se encarnaron las anteriores que he mencionado, van a cambiar el país. Ahora, si los ajustes que debe hacer Macri no tiene la posibilidad de explicarlos y de hacer el pacto con la sociedad para que lo apoye, porque en definitiva al final para hacer los ajustes hay que llevar una ley al Congreso que tiene que ser aprobada, y si no tiene el apoyo no se la van a aprobar. Entonces, si Macri no consigue eso, es muy probable que el gobierno de Macri fracase. Por tal motivo, yo creo modestamente que Macri tiene que agarrar un micrófono y tiene que agarrar su grupo de comunicadores y explicarle a la gente: señores, que ustedes me votaron para cambiar, yo necesito el apoyo de ustedes, porque si no hago el apoyo de ustedes, yo no voy a poder cambiar, y entonces, a lo sumo, en el mejor de los casos, voy a llegar sin pena ni gloria al final de mi mandato, y lo que viene después o va a ser una cosa que tenga una definición mucho más grande, o viene otro populismo, y caminamos entonces hacia donde camina hoy en día Venezuela. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.